Tenemos que darle gracias a Dios cada día. Y le damos la bienvenida a mi hermanita que hoy nos visita. No sé su nombre, ¿cómo se llama? Bienvenida, hermano. Toda la iglesia, ¿por qué no le dan un abrazo de bienvenida? Somos familia en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y denle la bienvenida. También en esas fechas. Amén, amén. Acá. Amén, amén. Fórmese. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. 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 Amén, amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Qué bueno que está aquí. Amén. Gracias. Dice la Biblia que para que esté Dios aquí, dice que tiene que haber unidad, ¿verdad? Gracias. Amén. Y un mandamiento que dijo Dios: amados los unos a los otros. Debemos amarnos. Y también dice que para que Dios envíe bendición y vida eterna, tiene que haber armonía entre nosotros. Amén. Amén, amén. Tiene que haber armonía. Que para que esté la presencia de Dios, pues tenemos que estar unidos en el nombre de Jesucristo. Me da gusto que esté Karen aquí también. Karen, bienvenida, Dios te bendiga. Y vamos a iniciar, hermanos, con la palabra. Antes de iniciar, yo quiero orar porque yo quiero establecer algo aquí, que en todo el mundo hay muchas cosas, ¿verdad?, que se dicen en la cuestión espiritual, en la cuestión de la palabra, pero que el pensamiento de Dios es diferente. Yo quiero dejar algo muy claro, ¿verdad?, acerca de lo que Dios dice. Y yo quiero que cierren sus ojos así como están. Vamos a orar para que Dios prepare nuestro corazón como tierra fértil para atesorar la palabra. Bendito Padre Celestial. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Dice la Biblia, Señor, que tú la enviaste para hacer cambios en nuestra vida, para santificarnos, para alabarnos, Dios, para darnos fe. Dios, tu palabra dice allá, Señor, en Juan 1:1, que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Señor, tú eres la palabra reencarnada, Señor, aquí, y viniste a establecer, bendito Dios, el evangelio, Señor, y viniste a establecer tu reino, Señor. Ahora te rogamos, Dios, que nos hagas, Dios, oidores hacedizos de tu palabra. Padre, prepara, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, bendito Dios, para que seamos, bendito Dios, obedientes en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra ya en Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25. Santiago, versículos del 22 al 25. Respeto a la palabra. Y vamos a darle la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz,
este será bienaventurado en lo que hace. Ahora siéntense ustedes. ¿Vale? Hermanos, aquí está hablando Santiago, ¿verdad? Que hay personas que escuchan la palabra, pero no la escuchan. ¿Sí? Una de las cosas que dice el Señor, que en San Juan 5:39 dice, escudriñad, dice, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y allá en Efesios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Amén. Entonces la palabra, hermano, fue enviada para hacer, dice en Isaías, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy, hermanos, en el mundo hay miles de religiones. En la India hay 1300 religiones. Y hermanos, si ustedes nos pusiéramos a contar todas las religiones que hay, y las religiones, hermanos, pues todas son de alguna manera, vamos a suponer que a alguno de ustedes no le gusta, es rebelde a la palabra y no le gusta estar aquí, y él piensa que tiene que hacer otra cosa, va y comienza y hace una religión. Pero, hermanos, ¿cuántas religiones vino a ser Jesucristo? Él no vino a ser religiones. Es una religión. Jesucristo es una forma de vivir. ¿Amén? Y hoy la gente está con esa situación. Jesucristo dijo algo: para que tú puedas tener una relación con Dios, tienes que amarlo a Él y obedecer su palabra. Si tú no haces eso, dice que aquel que dice yo lo conozco y no guarda mis mandamientos, que dice el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tenemos que amar a Dios y obedecer su palabra. Y Jesús fue la muestra, ¿verdad? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice allá en Deuteronomio, ¿verdad? Si me obedeces, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Amén. Pero si no me obedeces, dice, todas estas maldiciones te alcanzarán. La Biblia es muy clara, hermanos, y hay veces hay una ilusión espiritual en las personas que escuchan la palabra sin obedecer. Y Santiago usa la palabra griega apatao, que significa engañarse a sí mismo. Es alguien que se hace trampa a sí mismo con argumentos vacíos. Hay gente, ¿verdad? Hay filosofía humana en el mundo, dice que la sabiduría del hombre, que dice que es terrenal y es diabólica. Solo la sabiduría de Dios es correcta. Hermanos, en otras palabras, no es el diablo quien te engaña en este punto, tú mismo te engañas. No se trata simplemente de falta de conocimiento, sino de autoengaño espiritual. Creer que escuchar equivale a obedecer. Creer que información equivale a transformación. Creer que cercanía a la palabra equivale a comunión con Dios. Dios es claro. Dice, si permaneces en mí, está hablando de comunión con Él, y mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras. Amén. ¿No? Por ejemplo, hermanos, un náufrago encuentra un mapa que muestra el camino a una isla segura, lo estudia, lo memoriza, lo aprecia, pero nunca sigue las instrucciones. Finalmente muere en la orilla con un mapa que nunca obedeció. La palabra de Dios es un manual de vida para nosotros, y nos lo envió Dios para que podamos nosotros direccionar nuestra vida. Y cuando tú, hermanos,
hermano, estudias la palabra y la pones por obra, entonces es cuando el Espíritu Santo viene para que haga rema contigo. ¿O no? Amén. La palabra de Dios hace rema por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que Él te va a llevar a toda verdad y toda justicia. Dios, hermanos, trabaja en ti a través de la palabra. A veces muchos escuchan una predicación, se emocionan, pero no caminan hacia el cambio. Hoy muchos cristianos viven en una cultura de consumo espiritual. Escuchan sermones, comparten versículos, toman notas, pero no obedecen. He visto muchos ahí, ¿verdad? Ahí en el chat y ahí en WhatsApp, versículos y hasta bonitos con imágenes y todo, pero sus vidas están vacías sin obediencia. Eso es como el árbol de la higuera con puras hojas, es simplemente apariencia. No obedecen la palabra, y la palabra fue dada ¿para qué? Para transformar, no solo para informar. Dice aquí Santiago, ¿verdad? Que a veces nuestra vida es como cuando nos miramos en un espejo y después se nos olvida cómo somos. Y el espejo de Dios y la naturaleza humana. El espejo en la antigüedad, hermanos, no era como es hoy. Hoy es de cristal, ¿verdad? El espejo en tiempos antiguos era de metal. El metal se pulía y se pulía y se pulía hasta que podía reflejar a alguien. Entonces las personas, para poder reflejarse en el metal, tenían que mirar detenidamente para poder distinguirse. Y Santiago describe al que ignora la palabra como alguien que se observa y que se examina con intención, pero después dice, se va. Quiere decir que abandona la reflexión y después olvida. Eso implica descuido voluntario. Hay negligencia espiritual. Esto no es accidental, es una decisión progresiva. Amén. Por ejemplo, si tú vas al médico, ¿el médico qué hace? Te da un diagnóstico, ¿verdad? Clínico, claro, detallado, preciso, y te explica cómo debes de seguir el tratamiento, ¿sí o no? Y llegas a tu casa, si tú escuchaste al médico, pero llegas a tu casa y no sigues las instrucciones, no tomas los medicamentos, no llevas el tratamiento, ¿podrá hacer algo ahí? Lo que el médico te dijo, no, vas a seguir enfermo. Dios quiere cambiar tu vida. Dice que en la iglesia muchos están enfermos, y estamos hablando espiritualmente, es lo que dice Pablo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Si la Biblia dice que Dios, hermanos, Él restaura toda nuestra vida delante de Él. Amén. Entonces, hermanos, a veces olvidamos lo que Dios nos dice. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué es lo que hace? Revela áreas de pecado, ¿sí o no? Es lo que hace el Espíritu Santo. Te revela áreas de pecado, te revela tu carácter, cómo es, ¿sí? ¿Y qué dice el creyente? Luego lo arreglo, Señor, sí, mañana, pasado, luego lo voy a arreglar, Señor. Sí, vas con el Señor y le pides perdón y al otro día estás igual, y vuelves a pedir perdón y al otro día estás igual, y nunca has arreglado nada con Dios, sigues igual. Y eso se vuelve endurecimiento. Se empieza a cauterizar la mente y después se te hace fácil. Ignorar la palabra no es un acto neutral. Produce deformación espiritual. ¿Y cuál es esa deformación espiritual? Sensibilidad reducida, discernimiento apagado, conciencia cauterizada.
¿Qué dice primera de Timoteo 4:2? Alguien que me ayude. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada, dice, la conciencia. Que se va cauterizando, ya después ya no sientes nada, no te importa nada y te vas endureciendo. Es lo que dice aquí Timoteo, ¿verdad? Y hermanos, la obediencia, ¿qué es lo que trae? Trae libertad a tu vida, es la puerta de la libertad, la obediencia a la palabra. Santiago lo llama ahí en el versículo 25, la ley perfecta, dice, la de la libertad, es lo que dice Santiago. No porque la ley restrinja, sino porque ordena la vida bajo el señorío de Dios. Y la palabra para perseverar, hermanos, en griego es parameno, ¿verdad? Que significa quedarse, permanecer, habitar en la palabra. Es lo que dice aquí Santiago, ¿verdad? Tenemos que permanecer en la palabra, habitar en la palabra. Y el que permanece en la palabra, hermanos, no solo la escucha, la internaliza, la confronta, la vive. Y dice aquí, hermanos, la Biblia, y entonces este será bienaventurado, dice, en lo que hace. Amén. La bendición no es mágica. Dice allá el Salmo 23:6, ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice, pero en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Entonces tenemos que obedecer. ¿Queremos bendición? La bendición no viene sin obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Entonces la bendición es el fruto natural de una vida alineada a la verdad. Por ejemplo, hermanos, cuando un músico domina su instrumento, no alcanza la maestría por solamente mirar la partitura, sino por practicar cada día. Cuando obedece lo que dice la partitura, ¿sí?, se vuelve libre para tocarla con excelencia. Así sucede con el cristiano. Cuanto más obedece la palabra, más libre es para vivirla. Su vida es armoniosa delante de la presencia de Dios. Amén. Es una armonía, es un perfume grato. La adoración no se trata a veces de venir y cantar solamente alabanzas de adoración. La adoración es una vida entregada a Dios. Tú puedes adorar a Dios todos los días a través de tu obediencia. Y Dios se complace. Que Dios pueda decir de ti, como lo dijo de Job, ¿verdad? Que no hay nadie como él, varón perfecto, justo. Que Dios pueda eso hablar de ti. Muchos quieren la bendición sin obediencia. Muchos quieren la unción sin el compromiso. Muchos quieren la libertad sin la disciplina espiritual. Pero la Escritura es muy clara. Solo el que practica y vive la palabra puede experimentar transformación. Por eso dice Primera de Pedro, ¿verdad? Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento piedad. Obedece la palabra y Dios te va a llevar a la estatura del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Pero cuando ignoras la palabra, ¿qué pasa? Hay una situación espiritual ahí que muchos no lo entienden. Se llama endurecimiento. ¿Qué pasó con el faraón? Cada acción de Dios, fueron 10 acciones de Dios ahí en Egipto, y cada acción se endurecía más, ¿sí o no? Y más duro, y más duro, y más duro, y más duro. Y hermanos, y eso es lo que pasa con nosotros. Viene endurecimiento. Oímos la palabra, pero posponemos la obediencia.
¿Sí? Oímos la palabra, pero justificamos la desobediencia. Oímos la palabra, pero normalizamos el pecado y vamos perdiendo sensibilidad espiritual. Por ejemplo, hermanos, el hierro, cuando el metal se calienta y se deja enfriar así de golpe, repentinamente, sin moldearlo, se vuelve más rígido y difícil de trabajar. Así es nuestra vida espiritual. Se vuelve más difícil de trabajar para Dios, porque te vas endureciendo más y más. ¿Sí? Cada vez que el Espíritu habla y no obedecemos, nuestro corazón se enfría y se endurece. Ignorar la palabra de Dios no es cuestión de falta de tiempo, es cuestión de falta de sometimiento. Dios no está buscando oidores educados, sino discípulos transformados. Muchos dicen, ¿por qué Dios no buscó sabios en aquel entonces para ser los discípulos? A Dios no le servían los sabios que habían en aquel entonces, porque eran ególatras y se creían que sabían más que Dios. Dios lo que buscó son personas del vulgo que a lo mejor no tenían conocimiento, pero eran dispuestos a obedecer la palabra. Es lo que fueron ellos. No los mejores, pero los más dispuestos para obedecer a Dios. Y es lo que quiere, personas dispuestas. Y a Él no me importa, hermanos, cómo seas o de dónde vengas. Dice que de lo más vil y menospreciado Él escogió para avergonzar a los sabios, y de lo más débil para avergonzar a los fuertes. Amén. Dios es el que te va a transformar a través de su palabra. Amén, amén. La verdadera espiritualidad no está en cuanto escuchas, sino en cuanto obedeces. Y hay un llamado, hermanos, de parte de Dios para ti. ¿Qué área de tu vida te ha mostrado Dios repetidamente que estás mal? ¿Dónde has oído la voz del Espíritu, pero lo has pospuesto? ¿En qué parte de tu carácter aún observas la palabra, pero no la practicas? Hoy, como dice Hebreos, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios está puesto para hacerte una persona nueva. Amén. Dice que Él es el alfarero. No podemos, hermanos, venir y escuchar la palabra y que después se te olvida y no la practiques. Eso se llama religiosidad. Eso es ser un religioso. La palabra te hace cambios, te transforma, te lleva a la medida de Jesús. Y cuando tú obedeces la palabra, eso significa que tú amas a Dios. Y si tú amas a Dios, es cuando Dios viene y hace morada contigo. Amén. No puede haber un hogar más hermoso, ¿sí?, que donde esté la presencia de Dios y haya personas que amen y obedezcan la palabra de Dios. La gente no va a cambiar muchas veces por lo que tú le digas, porque si tú les predicas la palabra pero ven cómo eres tú, ellos al contrario lo que va a hacer es correrlos. Ellos, cuando tú obedezcas la palabra y vean cambios en ti, la gente va a querer ser como tú. Tú vas a llevar la presencia de Dios. Dice que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. El apóstol Pedro dice que él pasaba y con la sombra la gente sanaba. Entonces, hermanos, eso habla de ti. Eso habla de la presencia de Dios en ti. Que la gente sienta que Dios está en ti. Podemos ver al sacerdote que pasó en el camino y vio a la persona que estaba herida y se pasó de largo. O el levita que lo vio y se pasó de largo. Pero hubo alguien, un samaritano, que pasó y lo levantó y lo ayudó. Esa persona, hermanos, tenía un corazón para Dios. Amén. No sé cómo seamos nosotros delante de Dios, pero hoy Dios te está hablando a tu vida acerca de que debes de cambiar tu manera de pensar. ¿Cuántas predicaciones, hermanos, se han dado en 5 años? Muchas.
¿Cuánta palabra has obedecido o cuánta se te olvidó? Si Dios nos hiciera un examen hoy de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos obedecido y nos pusiera en balanza, ¿cómo crees que saldrías? Como dice esa palabra, tetelestai, ¿verdad? Fuiste pesado y has sido hallado falto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga oidores hacedizos. Amén. Cuando tú escuchas la palabra y no la pones en práctica, y esto es una falta de respeto a Dios. La Biblia habla mucho más fuerte. Dice que no demos las perlas que dice. A veces el Señor habla así de nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos que ser sensibles. Pídele a Dios que te haga sensible a su palabra. A lo mejor se te dificulta, pero si tú lo intentas, Dios te va a ayudar. Dios va a hacer cambios, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero que cierren sus ojos y que vamos a orar. Yo quiero que hagan ahorita, que platiquen con el Señor. Cada quien platique con Dios. Amén. No se distraigan, vamos a orar. Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces hemos oído tu palabra, pero no la hemos obedecido. Perdónanos por cada vez que hemos pospuesto lo que tú claramente nos has hablado, por cada área donde hemos preferido nuestra voluntad antes que la tuya, y por cada ocasión en que hemos buscado información en vez de transformación. Padre, limpia nuestro corazón de todo autoengaño espiritual. Quita la dureza que se forma cuando ignoramos tu voz y danos un espíritu humilde, dócil y obediente. Haznos sensibles a tu corrección y prontos para actuar conforme a tu verdad. Espíritu Santo, haz que la palabra no solo ilumine nuestra mente, sino que penetre profundamente en nuestro corazón, que produzca arrepentimiento genuino, cambios visibles y frutos que glorifiquen a Cristo. Enséñanos a perseverar, a permanecer, a vivir cada día bajo la luz de la ley perfecta, la de la libertad, para que experimentemos la verdadera bendición que proviene de caminar en obediencia. Señor Jesús, sé tú nuestra roca, nuestro fundamento firme, que no seamos solo oidores, sino hacedores fieles, discípulos que no solo escuchan, sino que viven lo que escuchan. Transforma nuestras familias, nuestros hogares y nuestra iglesia por medio de tu palabra viva y eficaz. Entregamos nuestra voluntad, nuestros caminos y nuestros pensamientos, y hoy te decimos, Señor, hágase tu voluntad en nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias.
Dios, hemos escuchado tu palabra. Dios, te rogamos, Dios, que nos hagas oidores hacedizos y no oidores olvidadizos. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes, verdaderos discípulos tuyos. Cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, quita toda rebeldía, Señor, toda negligencia, toda apatía. Pon un espíritu recto dentro de nosotros y ayúdanos, Dios, a mirar al blanco perfecto, al autor y consumador de la fe, que es nuestro amado Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora ven con todos, bendito Dios, llévalos con bien. Tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Yo les pido que me pasen a felicitar a Luis Ángel por su cumpleaños. Denle un abrazo y que Dios lo bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermano.